Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, ¿verdad? Queremos decirle, iglesia, que los extrañamos mucho, pero vamos a darle continuidad a todo esto, ¿verdad? Vamos a orar, te invito a que aquí donde estés tomes unos segundos para orar, ¿verdad? Antes de iniciar. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar en tu casa, saber, Señor, la necesidad de conocer nuestro propósito en esta tierra. Saber, Señor, que tú eres una prioridad de nuestras vidas, que hemos sido creados conforme a tu imagen y semejanza, y de tal forma debemos de conducirnos. Señor y Espíritu Santo, pedimos que tú seas quien nos hable hoy en esta mañana y quites toda distracción de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con nuestra lección número 3 y lleva por título: Fuiste creado para ser como Cristo. Y el objetivo de nuestra lección es considerar que nuestra identidad está basada en la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto debemos adoptar la cultura de Jesús en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra creación quiere decir construir, fundar, establecer algo nuevo, ¿verdad? Y es lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas, formar algo nuevo. Lo viejo queda atrás para darnos una formación diferente, una formación nueva. Entonces dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Entonces Cristo es la imagen visible de un Dios invisible. Cristo es la imagen visible de un Dios invisible. Y dice nuestro manual, si analizamos este versículo, podemos notar que cuando dice Él, hace referencia a Jesús. Si Jesús porta las mismas características de Dios, yo debo anhelar ser como Él, ¿verdad? Es preciso entender que el propósito de Dios desde el inicio, cuando creó al hombre, es decir, Adán, era mostrarnos su imagen en nosotros, pero no quiso crearnos semejantes a Él, sino darnos un destino por medio, a través de Jesús. Entonces, cuando el Señor estuvo en la tierra, mucha gente lo vio su mover, vio lo que Él enseñaba, escuchó lo que Él enseñaba, ¿verdad? Vieron los milagros hacer, la forma como el Señor era, cómo se expresaba, cómo se conducía, el sentir que había en el corazón de Cristo. Esa es la forma visible de Dios aquí en la tierra. Entonces, Dios mostró toda su plenitud, todo lo que Él es a través de Jesús, para que la gente aquí en la tierra pudiera entender y ver la forma como es Dios. Entonces, ¿verdad? Nosotros entendemos que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Dice nuestro manual, y es que todos alguna vez hemos escuchado aquel dicho: de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre pintito. Y estas frases comúnmente se mencionan cuando se haya algún parecido en los familiares. De igual manera, nosotros, al ser hechos hijos de Dios, la gente debe de ver en nosotros un parentesco diferente, una identidad santa y reluciente. Hay una forma en la cual nosotros nos conducíamos anteriormente en el mundo y éramos catalogados, ¿verdad?, por ciertos adjetivos. Teníamos formas de vida erróneas, no a la manera de Cristo, pero al momento que tú y yo empezamos a darnos cuenta que caminar con Cristo nos lleva no solamente a creer, a que una fe crezca, sino a imitar lo que Él es, tal cual es Jesús. En la palabra, como nos lo enseña, nosotros adoptamos una manera similar a lo que Él es. Entonces, dice el Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra conforme quiere decir algo parecido, conjunto de especificaciones. Entonces,
el Señor, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, una imagen exterior, ¿verdad? Pero dice, conforme a nuestra semejanza. Imagen es lo que tú ves por fuera. La semejanza es algo interno, algo que no se puede ver, pero es manifiesto. Y esto es lo que Dios hizo con el hombre. Lo formó a su imagen exterior, pero, ¿verdad? La finalidad era que el hombre fuera semejante a él en su ser. Es decir, tú puedes, si te preguntara, dime una definición de Dios, tú me dirías que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es amor. Dios tiene una infinidad de cualidades, ¿verdad? Y de esas cualidades entonces es de lo que Dios hablaba que el hombre tenía que hacer. El hombre tenía que saber perdonar, el hombre tenía que ser una persona, ¿verdad? Que tuviera misericordia, que se compadeciera por otros, que fuera un hombre que sirviera. De estas cosas que tú puedes definir cómo es Dios, era la imagen que Dios quería del hombre. Entonces, vemos que todo esto se logra a través de ciertas cosas. Número uno, el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos reproducir el mismo carácter y actitud de Cristo por nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, pues a la medida de que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos aún más su gloria. Juan capítulo 16 dice, ve conmigo a Juan 16. Versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y el Señor aquí habla en el versículo 7 y dice, pero yo os digo a la verdad que os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor dice, les conviene que yo me vaya, pero se va a quedar un Consolador aquí, que Él es el que los va a ayudar. Y qué manera del Señor de decir, les conviene. Y cuando el Señor decía esto, es porque Él mismo había experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, de tal forma que Él decía esto, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien igual a mí, que he experimentado su poder sobre mi vida y que Él los va a ayudar, ¿verdad? Tú has decidido caminar en esta fe, creer en Dios, creer en Jesús, ¿verdad? Has abrazado esta fe de tal manera que todo esto se ha hecho a través de que el Espíritu Santo ha ido obrando en tu vida. El trabajo del Espíritu Santo es producir un carácter de Cristo en ti. Tú y yo no hubiéramos logrado esto si el Espíritu Santo no estuviera haciendo una función en nuestras vidas. Él nos ha convencido de una manera errónea de vivir. Él nos ha convencido de una manera de pecado de vivir. De tal manera que ahora podemos reconocer estas fallas, ir delante de Dios y anhelar su presencia todos los días. Punto número 2 dice, las cosas que nos moldean. Nos moldean cosas. La palabra de Dios dice, porque esta nos proporciona la verdad, nos enseña a vivir en el Espíritu, nos transforma y nos alumbra el camino. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice esto, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver en lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados. Y realmente la palabra es lo que vino a hacer en nosotros, vino a enseñarnos, ¿verdad? Nuestras faltas, nuestra manera de vivir errónea, pero a la vez que nos hacía ver que vivíamos de una manera mal, nos enseñaba el camino por donde debíamos de caminar
para tener pasos firmes, pasos diferentes hacia Dios. El Salmo, el Salmo 119, versículo 105, dice: la palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. De tal manera que puedes estar tú en medio de una oscuridad. Si este lugar estuviera a oscuras, ¿verdad? Pero si un solo foco se prendiera, dejaría de ser o dejaríamos de vivir en una oscuridad total. Habría una luz. Y es lo que es la palabra en nuestras vidas. La palabra es como una lámpara, ¿verdad? Que nos enseña a caminar en un lugar tan oscuro, lleno de tinieblas como es el mundo. Pero lo que tenemos y la bendición que tenemos nosotros, ¿verdad? Al conocer de Cristo es que nos deja su palabra para saber hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirnos, cómo saber, ¿verdad? En los pasos que debemos dar. Es algo que nos guía, algo que nos enseña en todo momento. Las personas también, ¿verdad? Son una herramienta que Dios ocupa para moldear nuestras vidas. Dice, las personas en algún momento nos relacionamos con personas poco agradables, de las cuales muchas veces queremos huir, pero es este trato cuando debemos entender que estamos siendo aprobados. Y Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que muchas veces la misma persona o la misma gente saca a relucir lo que hay en nuestro corazón o lo que hay en nuestras vidas. Cuando el hombre es iracundo, cuando el hombre tiene pensamientos malos, cuando el hombre en su corazón tiene malos actos, cuando llega a haber roces con la gente, ¿verdad? Es lo que reluce y es lo que resalta siempre esas actitudes malas. Pero cuando ahora que estamos en Cristo y nos damos cuenta que Él nos formó bajo su imagen y bajo su semejanza, nos damos cuenta que entonces la misma gente nos ayuda, podríamos decir, ¿no?, a que todas esas acciones malas que podían haber en nosotros se conviertan a una manera diferente. Ya no soy la misma persona, soy otro tipo de gente, soy otro tipo de persona, en la cual, ¿verdad?, vemos cómo el Señor soportaba muchas injusticias que había en su corazón, que había en su vida, o que hubo en su vida, pero en este tiempo nosotros, una virtud que tenía el Señor era que Él perdonaba. Entonces, cuando la gente tenemos esos roces, ¿verdad?, nosotros sacamos a relucir siempre lo que hay en nuestro corazón en este tiempo, ahora que conocemos de Cristo. No nos airamos, sabemos perdonar, ¿verdad?, sabemos conciliar, pero sobre todo siempre habrá una palabra que traerá un consuelo a nuestras vidas y también el poder mediar estas situaciones a través de su palabra. Los mismos problemas, otro punto, los problemas. Muchas veces los problemas contribuyen también a formar un carácter. Si el Espíritu Santo trabaja todo el tiempo para formar un carácter en nosotros, de tal manera que los problemas, cuando los llegamos a tener en nuestras vidas, eso también nos ayuda a poder relucir, sacar a relucir este carácter. Dicen, la vida no siempre será de color de rosa. Habrá días buenos en los cuales las cosas no saldrán bien, otros días serán difíciles y sentiremos una tormenta sobre nosotros, pero al final de esta prueba veremos relucir la gloria de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Situaciones vendrán a nuestra vida, claro que sí, como en todos los días, ¿verdad? Hoy la situación que vivimos es difícil, ¿verdad? Pero esta situación, ¿verdad?, nos ayuda muchas veces a nosotros, porque en este tiempo la fe de muchos va a ser probada. La fe de nosotros es probada de tal manera que cuando nosotros tenemos un carácter de Cristo, sabemos que es un momento difícil, pero mi fe en Él me hace ver, ¿verdad?, que esto va a pasar y que Dios siempre va a estar con nuestras vidas, de tal forma que esto es pasajero, pero esto va a dejar en mi vida, dice, un más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Pedro 5:10 también nos habla y nos dice:
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, nuevamente, un poco de tiempo, dice Él mismo, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. 4 cosas bien importantes que necesitamos como seguidores de Cristo: la perfección, la afirmación, la fortaleza y saber establecernos. Dios todo esto lo ocupa, ¿verdad?, para saber y hacer de nuestras vidas algo que no se mueva. O sea, nuestra fe nos hace mantenernos firmes, ¿sí? No importa lo que acontezca, las cosas que pasen a nuestro alrededor, pero Dios tiene el cuidado de todos nosotros de tal forma que aún, ¿verdad?, en medio de la adversidad, Él mismo nos enseña a permanecer, a perseverar, ¿verdad? Y entonces dice, creemos lo que Pablo escribe en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde nos dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pues Dios nos perfecciona en su espíritu para llegar a ser cada vez más como Él. Dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, dice, le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Un día Dios puso su mirada en ti y tú decidiste venir a este lugar, escuchar un mensaje que te llenó de fe. Esta fe te hizo afirmarte en buscar a Dios, y estás dando estos pasos en discipularte y todo lo que viene más adelante a tu vida. De tal manera que Dios ha empezado una buena obra en ti, porque todo lo que hace Dios es bueno. Dios ha empezado esta buena obra en ti, y escucha bien, no te dejará hasta no haber perfeccionado nuestras vidas todos los días a través de Jesucristo. Pues esta es nuestra clase número 3, la cual te recuerdo, tienes que mandar tus tareas, tienes que ponerte en contacto con el adjunto, ¿verdad?, para saber, para entregarle. Hay un trabajo final que él te llegará, llegarán a tus oídos, para que tú lo escuches y sepas qué trabajo vas a hacer. Pues te bendecimos, declaramos bendición sobre tu vida, sobre tu familia, ¿verdad? Y estamos para servirte. Dios te bendiga. Hasta luego.